Saludo a todos los miles y miles de televidentes de este gran espacio. Es lamentable, conversábamos antes de la entrevista, verdaderamente del poco interés que se muestra en la sociedad, especialmente la juventud, en conocer los hechos históricos del país, los personajes, las fechas y todo eso, y han ido a concursos, muchachas que se entiende que deben haber tirado muchas páginas hacia atrás, y le han preguntado cosas pequeñas que no han podido responder. Y eso es lamentable. Hoy, por ejemplo, se cumple 180 años de la creación de la Sociedad Patriótica La Trinitaria. Muchos historiadores sostienen que fue el primer partido político de República Dominicana porque los objetivos de la Trinitaria no eran más que crear un país que se llamaría República Dominicana, el cual tendría una bandera tricolor con los colores que conocemos, el azul, blanco y rojo, con el lema de Dios, Patria y Libertad, y que ese país se iba a llamar República Dominicana. Se iba a llamar porque estamos hablando de ese 16 de julio de 1838. Todavía el país no existía, pero fue concebido con esa idea del patricio Juan Pablo Duarte. Trinitaria porque cada uno tenía que buscar tres personas más para agregársela sin que se conocieran entre sí a nivel que se fuera ampliando para que no cayeran presos todos a la vez. Solo se conocía quien te llevó al grupo y nada más. Entonces Duarte concibió la idea de la creación de la Sociedad Patriótica La Trinitaria, fundada en Santo Domingo, un día como hoy, hace 180 años, y el pensamiento no era más que hacer que la República Dominicana se convirtiera en una nación. Hay que recordar que desde el 9 de febrero de 1822 estábamos sometidos al poder de los haitianos, o sea, nuestro país estuvo 22 años bajo la tutela haitiana y Duarte y su gente querían que la República Dominicana fuera un país libre y soberano. Esta experiencia la toma él visitando países lejanos, estuvo en Europa, estuvo en los Estados Unidos y él veía las naciones libres como eran. Entonces Duarte consiguió eso, fue un idealista, pero fue también, muchas personas nada más lo consideran un idealista, él también fue práctico. Claro que en esa época hubo unas contradicciones grandísimas entre los dos sectores de la época. La pequeña burguesía, que era la que pertenecía a Duarte, y los demás 8, porque eran 9 los integrantes de la Trinitaria, todavía Sánchez y Mella no estaban, sino que entran después, pero sí estaban otros como Felipe Alfao, que era higüeyano, o sea que de los 9 fundadores había un higüeyano, Felipe Alfao, estaba el mismo patricio Juan Pablo Duarte, Benito Monción, José Cabrera, Benito Filomeno de Rojas y otros fundadores. Pero lo que no podemos perder de vista es que para esa época ya se soñaba tener un país libre y que nosotros ahora, los dominicanos, no tenemos que hacer tantos esfuerzos para recordar esas fechas, sino que verdaderamente debemos tenerla presente porque de lo contrario entonces la sangre que vertieron esos dominicanos fue en balde. O sea, tenemos un compromiso, la juventud de hoy, los hombres de hoy, las mujeres de hoy, los grupos, los sindicatos, los partidos, todas esas asociaciones de vecinos, las iglesias, tienen la obligación de mantener viva todos esos hechos, de mantener vivos esos hechos que sucedieron aquí en nuestra República Dominicana. Hace 180 años, eso es verdad, pero fue un hecho que sucedió, y sucedió en la capital cuando apenas y para esa fecha no llegaba a 100,000 habitantes. No llegaba, no la capital, no, República Dominicana no tenía 80,000 habitantes, no tenía la capital, hoy solo la capital ya anda por los 4 millones. Entonces, los pueblos que olvidan su historia vuelven otra vez a repetir los hechos negativos que hayan sucedido en esos pueblos. Y nosotros los dominicanos, pues, tenemos la obligación de recordar a Duarte, que por cierto también murió en este mes de julio en Venezuela en el 1876. Juan Pablo Duarte, 142 años de muerto en Venezuela. Y que la Trinitaria prácticamente
él como presidente, fíjate que había que firmar con la sangre de sus venas. La gente se cortaba un pedacito de su carne para entonces de ahí coger la pluma y firmar. El juramento era hecho con sangre. Objetivo, la creación de la República Dominicana como país libre. Lema, Dios, patria y libertad. Y tenían los integrantes que inclusive morir si era necesario. O sea, pagaban con su vida. Y así lo hicieron los Sánchez, Mella, todos ellos. El mismo Duarte, que tuvo que morir en el extranjero, fue producto de todo eso, de ese compromiso. Bueno, pues muchísimas gracias, Martín, y por siempre edificar a la juventud de la provincia. Bueno, ojalá verdaderamente pues se crea conciencia. Y hay algo que tú decías, y debo refutarte un chin esa partecita ahí. No es tanto culpa de la escuela. La escuela sigue dando fechas, sigue dando personajes. Lo que sucede es que hay poco interés. Fíjense que en ninguna escuela hablan de los cantantes reggaetoneros que hay por ahí, los demás cantantes, y ellos se saben la fecha de nacimiento, cuál fue su primera producción, cuál es su última, cuántos millones tienen, si son casados, si no lo son, todo eso. ¿Por qué? Porque lo investigan. O sea que la escuela no tiene que dar todo, la escuela te da una pequeña, la escuela te dice aquí, pero de ahí en adelante tú tienes que partir. Los muchachos tienen hoy en día los medios apropiados para rápidamente buscar, por ejemplo, la Trinitaria. Nada más tiene que preguntar en su celular. Sociedad Secreta de la Trinitaria, ahí le sale un cartapazo de datos. Biografía de Duarte, ahí le sale una. Es decir, que lo que ellos no saben no es porque no se lo han dado en la escuela, es que no se están preocupando, porque para ellos prácticamente y desgraciadamente eso no tiene valor. Lo que tiene valor para ellos es saber lo que ya tiró fulanito de tal, que es reggaetonero de Puerto Rico, que es dominicano. Eso es lo que muchos de los jóvenes, claro que hay una pequeña excepción de un grupo de jóvenes selectos que sí siguen verdaderamente los cánones de búsqueda, ¿no? de cosas importantes. Bueno, gracias, Martín. Siempre a la orden.